Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este podcast de Alcohólicos Anónimos del Área 3 Pichincha. Este día estamos muy gratos de tener la compañía de un querido compañero. Bienvenido, Freddy. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí participando. Mi nombre es Freddy y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Antes de iniciar con este paso maravilloso que es el 7º paso, les queremos comentar, como ustedes pueden ver, estamos visitando el Distrito Norte. Es por eso que nosotros nos sentimos muy felices y queríamos de manera breve preguntar a Freddy, que actualmente tiene su servicio como coordinador del distrito, ¿qué función tiene el distrito? ¿Por qué se llama distrito y quizá no es un grupo de Alcohólicos Anónimos en donde estamos muy felices de estar grabando este podcast del día de hoy? Sí, dentro de la concepción y la idea que tuvo Bill W. fue el de poder viabilizar, mejor dicho, facilitar la transmisión del mensaje. Entonces, una de las cosas o de las acciones que él tomó fue estructurar lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos y le dividió en entes de servicio, y justo uno de estos entes de servicio es lo que nosotros conocemos como distrito. El distrito es un ente geográfico que está compuesto por un cierto número de grupos. Nosotros acá en Pichincha, el distrito norte tiene 9 grupos, son los que están conformando este distrito. La función principal que lleva a cabo este distrito es poder interactuar y poder ayudar a que los grupos que son parte del distrito tengan una conformación y una estructuración dentro de lo que es su composición interna. Es decir, que cada grupo pueda reunir a los servidores para poder transmitir el mensaje. Entonces, el distrito en sí es una porción geográfica delimitada en donde tiene un acercamiento más estrecho con los diferentes grupos, ¿sí? Para poder ayudarlos a realizar actividades, talleres, transmisión de información pública, inclusive la parte central o medular de nosotros es, como mencionaba Bill, el poder realizar que la comunidad de Alcohólicos Anónimos crezca, es decir, que el distrito también es parte importante en la creación o formación de otros grupos para el único objetivo que todos estamos aquí es transmitir el mensaje a las personas que tienen problemas con la enfermedad del alcoholismo. Muchas gracias. Realmente este tema y muchos más respecto a los entes de servicio, a las tradiciones, a los conceptos, ampliaremos profundamente en posteriores podcasts. Vamos ahora sí a irnos de lleno al 7º paso, que en su enunciado nos dice: humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿De qué se ocupa este paso? Dice que este paso se centra tanto en la humildad que debemos hacer una pausa para considerar lo que es la humildad y lo que su práctica puede significar para nosotros. Freddy, ¿qué significa para ti la humildad? Bueno, sí, es muy interesante porque cuando yo empecé a realizar el programa de Alcohólicos Anónimos, yo algo que entendí para mí a título personal fue que el programa no era nada sugerido, porque si yo quería realizar cambios o acciones dentro de lo que era mi personalidad, yo tenía que estar predispuesto a hacer lo que mencionan muchos, ¿no? Lo que sea necesario para poder hacer esos cambios. Y justamente cuando tú vas estudiando, vas desglosando todo lo que son los pasos, vas encontrando ciertos tipos de terminologías, entonces uno tiene esa facilidad o la oportunidad, mejor dicho, de poder ir eh, a buscar, ¿no? O poder consultar para poder ir entendiendo muchas cosas. Entonces, lo primero que me envió este paso es a buscar qué era la palabrita humildad, porque de pronto humildad y yo lo consideraba como humillación más que todo, o humildad relacionado con personas de escasos recursos económicos. Yo tenía esa relación de humildad, es decir que mientras menos cantidad de dinero, recursos económicos tenga, será una persona más humilde. Pero después, a través de este proceso acá, fui entendiendo que para mí, mejor dicho, hice una concepción más clara para mí y encontré una terminología muy interesante que me dio a mí y decía que humildad
Humildad para mí es saber, reconocer y entender cuáles son tus fortalezas, pero también entender cuáles son tus debilidades. Entonces ahí tienes una concepción clara de lo que es tu criterio y eso me ha dado una forma de poderme centrar, ¿no es cierto? Y entonces ahí fui encontrando esta palabrita un significado para mí para poder entender qué era humildad y en qué era lo que va a trabajar dentro de mi persona. Sí, muchas gracias. Realmente escuchamos muchos significados, ¿no? Que nos llevan a lo mismo. Ahora, aquí en esta nueva vida que nosotros queremos y pretendemos que sea espiritual, yo tenía, Freddy, le comento, pues un compañero que siempre nos decía en el grupo esto. Digo, decía porque ahora ya no vive acá en Ecuador. Él nos pasaba un papelito cuando estábamos un poquito trastornados a la tribuna y nos decía que la humildad, y creo que es lo que nos dice Bill en algunas partes de la literatura, es aceptarnos tal como somos, aceptar a la gente tal como es y aceptar al mundo tal como está. Esto, si bien es cierto, no es una circunstancia o un concepto de resignación, sino más bien de humildad y hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos para mejorar nosotros mismos. Así que bueno, con un poco más de claridad respecto a la humildad, ahora vamos a su antónimo, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede cuando hay la carencia de humildad? Sí, ¿no? Y eso, bueno, en este paso mismo te detalla dentro de lo que nosotros acá ya conocemos como los defectos de carácter. Esa falta de humildad acá se le menciona mucho como soberbia espiritual. Y eso sí, en cambio, uno viene, al menos yo llegué muy, muy, muy alzado con esa soberbia espiritual. Y creo que este trabajo que uno va realizando en el programa de Alcohólicos Anónimos, lo que va haciendo justamente es irte demostrando y encontrar cuál va a ser tu verdadero tamaño. Entonces te va reduciendo esa parte de soberbia, sí, y vas entendiendo que no eres, como decía un padrino, no eres el ombligo del mundo. Justamente esta soberbia hace que el enfermo alcohólico se crea el centro del universo y que todas las cosas empiecen a girar en torno a él. Sí, y eso creo que la mayoría de los enfermos alcohólicos tenemos muy preponderante, ¿no? O sea, es una de las principales razones por las cuales nosotros adquirimos la enfermedad acá. Entonces creo que a través de este proceso, no creo, mejor dicho, a través de este proceso lo que va a hacer es justamente irte desinflando ese ego, ¿no? Pero después muchas personas de pronto van a decir, pero el ego sí es muy importante para tu desarrollo como persona, pero el egocentrismo, eso es lo que nosotros lo tenemos tergiversado y esa es la parte que nosotros vamos buscando, por eso nos habla de encontrar esta raíz y encontrar de este grado de humildad. Muchísimas gracias, Freddy. Así es. Nuestro texto básico pues, nos recuerda que la raíz de nuestras dificultades es nuestro egocentrismo, ¿no? Que realmente es la antítesis de lo que de alguna manera también es la humildad. Así que, bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Por qué muchos han llegado a creer que va a desaparecer la pobreza y que no habrá motivos para pelearse? Esto, si bien es cierto, nosotros de alguna manera podemos pensar que el fin justifica los medios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que muchas veces pensamos que simplemente nosotros somos el centro del universo. No importa lo que pase en la mitad, no importa si pisoteamos a la gente en nuestro camino, no importa cuáles sean las circunstancias con tal de llegar al objetivo. Pero lo que nos corresponde actualmente en este proceso de la búsqueda de la sobriedad, el proceso de la recuperación, es poder tener la capacidad de dejar de pensar en nosotros mismos como centro del universo, sino más bien empezar también a aceptar las faltas, los defectos que tenemos y de esa manera poder interactuar con el resto de personas. Por eso ¿en qué radica la confusión de los medios con los fines, Fred? Sí, bueno, creo que nosotros como enfermos de alcohólicos no menospreciamos, o mejor dicho, no aborrecemos a los medios materiales a conseguir lo que es. Es más, nosotros como seres humanos necesitamos, dentro de estos instintos que nos mencionaba en el cuarto paso, necesitamos de este tipo de seguridad material, sí.
Lo que sucede es que cuando nosotros priorizamos el medio material, sí, ahí nos menciona que hay un desequilibrio emocional, es decir, que estamos más interesados en querer poseer, en querer ser dueños o en querer ser propietarios, y eso pasa por un sentimiento de temor. Cuando empezamos a encontrarnos dentro del programa, nos habla que los medios materiales no son el fin en sí del ser humano, sino que nos habla que este medio material, ¿no es cierto?, es un medio para conseguir o desarrollar la parte espiritual. Un ejemplo que a mí me gustó mucho es que decía que muchas veces uno cuando realiza un trabajo, lo realiza ese trabajo como un medio de conseguir dinero. Pero a través de estar acá en Alcohólicos Anónimos, lo que yo voy entendiendo es que me voy desprendiendo de ese egocentrismo que se mencionaba y voy empezando a adquirir un espacio, aunque sea rudimentario, de poder el interesarme con el resto de personas. Y ahí fui comprendiendo, mejor dicho yo, que el trabajo, ¿no es cierto?, es un medio de servicio para otras personas. Y dentro de los cuales, después de desarrollar ese servicio, lo que uno tiene es una retribución, sí, económica, pero el fin no es el dinero, sino es el medio para poder servir a otros. Entonces, ese ha sido uno de los desprendimientos, mejor dicho, principal que he tratado de poder realizar. Y como decía, no es que no necesitamos el dinero es parte para la subsistencia, pero ya no lo priorizamos, sino que lo que vemos acá es el servicio que nosotros damos al resto de personas y empezamos a desarrollarnos mejor con ellos. Así es, Freddy, y bueno, le comento una experiencia. Cuando yo conocí a Alcohólicos Anónimos, es maravilloso, creo que nos pasa a muchos, pero bueno, hablando de mí, es que las cosas mejoraron mucho en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, pero al verme yo ahora ya sobrio, al verme que ya no bebía, de alguna manera me confié. Y digo esto porque no empecé a trabajar los pasos del programa, pero de todas maneras la vida era generosa, como les digo, el hecho de no beber, de estar ya sobrio, las cosas fueron mejorando. Lo que mencionaba Freddy, yo me empecé a dejar llevar por la parte material claro, me ponía muy contento, pero me descuidé en los pasos, asistí a las reuniones, pero no le tomaba mucho en cuenta al realizar mi programa. Por eso nos dice en uno de los párrafos de este paso, pero siempre teníamos que escoger entre el carácter y la comodidad. La formación de carácter se perdió en el polvo que levantamos al perseguir lo que creíamos que era la felicidad. Muy rara vez considerábamos la formación de carácter como algo deseable en sí mismo. Eso me sucedió a mí, pero eso tenía sus consecuencias. El hecho de no trabajar en mi programa, el hecho de no formar mi carácter me lleva a tener problemas como un enfermo alcohólico, porque no estamos aquí solamente para dejar de beber, para recuperar o conseguir una familia, para tener un puesto en la sociedad, sino para recuperarnos emocional y espiritualmente. De esa manera vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la base de nuestras vidas cotidianas ahora? Sí, o sea, cuando tú empiezas a trabajar acá, empiezas con el sentido por lo menos de querer empezar a dejar de beber, pero luego en este proceso tú vas encontrando una serie de principios, ¿no? Donde vas empezando a desarrollar y te vas dando cuenta que el hecho solo de dejar de beber es el mero inicio y que el problema no radica en el consumo del alcohol, sino en ese distorsionamiento de personalidad que nos va mencionando a través de los pasos anteriores. Entonces, a nosotros, y ahí sí, como menciona la literatura, dice que nunca se nos ocurrió basar nuestras vidas cotidianas en la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios, peor a nuestros semejantes. Entonces, esa es la esencia que uno va encontrando acá, encontrando esa honradez, encontrando esa tolerancia y encontrando y aprendiendo a amar al prójimo, a ser desprendido y a ser más que todo solidario con el resto de personas. Y ese ha sido, para mí, ha sido un punto importante de poder encontrar un sentido de pertenencia acá en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque el hecho de estar solo, rodeado de cosas banales, no encontraba un sentido de pertenencia, pero a través de encontrar un camino espiritual dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mejor me fui ubicando y eso me dio la oportunidad de tener un mejor desarrollo y un mejor entendimiento, no solo con mi familia, sino dice que volvemos a ser parte de la raza humana y eso me gustó mucho dentro de lo que ha sido acá.
Muchas gracias, Freddy. Y así es como algo que les comparto a todas las personas que nos escuchan, nos miran, le comparto, Freddy, que una de las cosas que a mí me sorprende mucho de este paso es la mención de ese poder superior o de Dios, como cada cual lo concibe. Es importante mencionar a las personas que nos escuchan quizá por primera vez en este podcast que Alcohólicos Anónimos no es religioso, pero da la libertad a sus miembros para creer en lo que ellos deseen. En este caso es un Dios como cada cual lo concibe, y lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué significa creer en la existencia de Dios? Aquí podemos citar muchas cosas bonitas que nos habla Alcohólicos Anónimos, que no es la cantidad de fe, sino es la calidad de fe. Y aquí nos nombra, pues no, podíamos tener sinceras creencias religiosas que resultan infructuosas porque nosotros mismos seguíamos tratando de hacer el papel de Dios, diciendo que queremos ser Dios. Me pasa mucho. Mientras insistiéramos en poner en primer lugar nuestra propia independencia, la verdadera dependencia de un poder superior era totalmente impensable. Nos faltaba el ingrediente básico de la humildad. ¿Cuál es ese ingrediente, Fred? Bueno, el ingrediente básico para mí muy importante es conocer primero qué es mi poder superior y entender cuál es su voluntad de hacia mí. O sea, dejar de funcionar, como nos menciona en el texto básico, por autopropulsión. O sea, dejar de jugar a ser Dios, dice acá. Y creo que nos habla mucho acá de una dependencia. Y la dependencia que al menos yo encontré a través del programa de Alcohólicos Anónimos y entender qué era mi poder superior, entender qué era Dios, como yo lo concibo, que nos menciona mucho, ¿no es cierto? Eso me dio la oportunidad a mí para saber qué es lo que Él iba a hacer por mí. Y sí, nos menciona algo muy interesante, dice que nosotros llegaremos, o mejor dicho, que el poder superior Dios llegará a hacer cosas que por nosotros no pudimos hacer. Entonces creo que ese deseo de conocer y más que todo hacer la voluntad del Dios, y eso me dio una dependencia y cuando tú empiezas a encontrar esa dependencia de ese poder superior, tienes que encuentras más libertad porque dejas de querer controlarlo todo, dejas de que las cosas se realicen a tu manera, de que las cosas salgan como tú quieres y eso te tiene muchas veces muy ofuscado, angustiado y desesperado. Entonces empiezas a depender de todo ese control excesivo que no lo tienes por ningún lado y empiezas a dejar que Dios o el poder superior trabaje contigo, entonces eso te va a dar una libertad y una independencia total dentro del alcohólico. Algo que, bueno, se escucha mucho en los compartires, incluso en los grupos, les hablo desde mi experiencia, por lo que yo también he compartido, y que tiene que ver mucho con la pregunta que viene a continuación, que por qué es doloroso el proceso de ganar una nueva perspectiva de la humildad. Yo no entendía, ¿no? Esta parte de el estar humillado cuando uno llegó a Alcohólicos Anónimos, cuando yo llegué, y es gracias a las circunstancias y a las experiencias que yo tuve. Vamos a recordar el primer paso, de manera muy breve. Llegué a Alcohólicos Anónimos humillado, no llegué por ninguna virtud, no llegué por mi inteligencia ni mi sabiduría, llegué por mi manera de beber, en mi manera personal, porque en mi hogar ya no me querían ver, en mi trabajo fui despedido, ya ni los amigos con los que consumía me querían ver porque ya mis defectos hacían que sea una persona despreciable y humillado llegué a Alcohólicos Anónimos. Y esto de alguna manera impulsó a que tenga la humildad para acceder a una necesidad de ir a buscar ayuda. En este paso, el hecho de querer que mi poder superior, Dios como lo concibo, me quite los defectos, ¿qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me humilla ahora para decir, estoy harto de todo esto, Dios, te entrego todo, por favor? Sí, o sea, mira, primero, como mencionaba, es dejar de controlar las cosas, ¿no? Entender que yo no soy Dios, entender que no puedo decirle a las personas qué tienen que hacer, entender que hay cosas que yo no puedo cambiarlas. Y como tú mencionabas algo muy importante, dentro de este primer paso sí, también llegué devastado, con mucho sufrimiento, porque después fui entendiendo que eh, eso me obligó, cuando la primera vez que yo llegué acá, eso me obligó mucho a poder pedir ayuda, ¿no? Todas esas
experiencias que tuve con la enfermedad del alcoholismo, sí, eso me dio un cierto grado de humildad, un cierto grado de poder entender que necesitaba ayuda y creo que por ahí empezó a encontrar esa derrota total que nos menciona, o sea, derrotarte, de entender que ya no puedes vivir de esa manera, que tu vida es ingobernable y a través de esa derrota fui encontrando ese principio de humildad y también una fe rudimentaria que nos da, porque cuando llegas acá dice que llegas con una fe, a pesar de que sí, no, yo también llegué muy peleado con mi poder superior, porque siempre estaba culpando a él. Pero creo que a través de estar acá fui encontrando esa humildad y poder entender que él es el único que podía ayudarme dentro de lo que era la enfermedad. Y después fui comprendiendo que no solo dentro de lo que es la enfermedad, sino que entregar esa vida y esa voluntad que me daba el tercer paso, eso me ha ayudado mucho a que uno empiece a liberarse de todos estos conflictos. Así es, Freddy, y muchas gracias. Estos conflictos que ahora en este paso, pues les ponemos un nombre, que son los defectos de carácter. Y es así como la literatura nos hace una mención muy importante en este paso, ¿no? Nos dice, todavía espoleados por la pura necesidad, con desgana nos enfrentamos con aquellos graves defectos de carácter que originalmente nos convirtieron en bebedores problemas, defectos que tenemos que intentar remediar para no volver a caer de nuevo en el alcoholismo. Muchos, como quien les habla en este podcast del día de hoy, yo les compartía que no veía la necesidad o el apuro de hacer los pasos. Pero a medida que las circunstancias, la vida iba pasando sin beber, esos defectos empiezan a afectar al alcohólico anónimo que no practica su programa, como lo que les compartí hace un momento. Y eso puede llegar a que el alcohólico o la alcohólica reincida en la bebida por un simple ejercicio, ¿no? Por una simple regla de tres, digámoslo así. Si no encuentro algo bonito en mi recuperación, si mi vida no es tranquila y feliz ahora, lo que primero que voy a pensar es, mejor estaba bebiendo. Es por eso, Freddy, importante este paso de tratar de identificar esos defectos y pedirle humildemente a ese poder superior que los retire de mi vida. Bueno, sí, yo cuando llegué acá, como mencionaba, yo consideré que el alcoholismo era en sí el hecho, el efecto de consumir alcohol. O sea, eso consideraba yo la enfermedad del alcoholismo. Pero cuando yo llegué acá, hubo el comportamiento de muchos compañeros y ahí fui entendiendo que la enfermedad del alcoholismo no es el consumo del alcohol. Eso es uno de los síntomas que tiene la enfermedad. Y me hablaron algo muy importante, ¿no? Y desde que vas empezando a estudiar la literatura en el texto básico principalmente, te habla de un distorsionamiento de personalidad. Es decir, que yo estuve enfermo inclusive antes de consumir, de ciertos patrones de conducta que son aprendidos, otros que son introyectados, otros que vienen del ambiente donde tú vives. Y eso no vamos a culpar a las personas con las que tú dices, pero son patrones que de pronto inconscientemente tú los aprendiste. Entonces, la enfermedad del alcoholismo radica justo en estos distorsionamientos que nosotros en el cuarto paso los fuimos identificando que se llaman los instintos, ¿no? O sea, porque ahí en ese cuarto paso nos habla que nosotros fuimos dotados de estos instintos para sobrevivir como seres humanos y sin ellos no seríamos humanos completos. La descoyuntura de esto, o sea, te dice ahí, ¿no? Dice que son como un río y que se salieron de su cauce y que el trabajo del cuarto paso es encauzarlo. Entonces, el fruto esa salida de su cauce es justo lo que ahora conocemos como defectos de carácter. Es decir, que mis instintos, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, ya se deformaron. Por eso es la enfermedad del alcoholismo. Entonces, mi trabajo acá es, en este cuarto paso, reconocer cuáles son o de qué forma estos instintos se desbordaron y cuáles son los resultados. O sea, cuáles son mis defectos de carácter. Cuando yo tengo ese conocimiento ya de estos defectos de carácter, son los que yo voy a trabajarlos. Porque si no sé qué es lo que tengo, qué es lo que yo padezco, ¿cómo puedo encontrar una solución a mi problema? Ahora, pero yo no soy la persona que lo va a eliminar. Yo voy a trabajar en la acción para que mi poder superior los vaya eliminando.
Porque ahora fuera chévere, ¿no? Que le dijera a mi poder superior, oye, ¿sabes qué? Quítame la lujuria, o quítame la avaricia, o quítame la gula por él. ¿Sí? No, es un proceso que yo tengo que realizarlo, sí, pero él me va a dar la facultad, me va a dar el entendimiento y la comprensión de poder irles eliminando, si es que los puede eliminar, porque muchas veces hay cosas, hay los defectos que de pronto los vas controlando, pero hay otros que van a ir saliendo. Entonces, ese distorsionamiento de persona es lo que nosotros acá lo vamos a trabajar y por eso vamos encontrando este grado de humildad. Muchas gracias, Freddy. Es así también como lo que menciona pues nuestro compañero, es que la humildad es ese ingrediente que nosotros lo colocamos en cada paso en Alcohólicos Anónimos. Miren lo que nos dice nuestra literatura. Pero al haber mirado algunos de estos defectos honradamente y sin pestañear, después de haberlos discutido con otra persona, estábamos hablando del quinto paso, y al haber llegado a estar dispuesto a que nos sean eliminados, es decir, el sexto, nuestras ideas referentes a la humildad empiezan a cobrar un sentido más amplio. Más adelante nos dice, algo verdaderamente nuevo se ha hecho parte integrante de nuestras vidas. Si antes la humildad había significado para muchos de nosotros la abyecta humillación, ahora empieza a significar el ingrediente nutritivo que puede deparar la serenidad. Esta gran virtud que es la humildad simplemente es ese ingrediente tan importante en cada paso de sentir la necesidad que yo solo no puedo. Yo solo no voy a poder eliminar mis defectos pese a que haga todos los pasos, sino necesito de ese Dios bondadoso y de su poder, de ese Dios como cada cual lo consiga para que podamos caminar en esta nueva vida en sobriedad. Y así es como vamos a nuestra siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el cambio revolucionario de nuestro sentir con respecto a la humildad? ¿Qué es lo que empieza a cambiar ahora en nuestra vida respecto a la humildad? Ya no es humillación. ¿Qué es ahora para el alcohólico anónimo la humildad, Fred? Sí, bueno, nosotros los alcohólicos que vivimos un mundo donde hay intranquilidad, donde hay agitación, donde hay disturbios no solo emocionales, hay muchas cosas que no podemos encontrar. Entonces, cuando nosotros recién empezamos a encontrar esta verdadera humildad, dice que vamos a encontrar una tranquilidad de espíritu. Entonces, eso me fue gustando mucho y cuando yo fui trabajando, eso fui encontrando, ¿no es cierto? Entonces, pues, se fueron calmando todas esas agitaciones mentales, esas agitaciones emocionales, ese sentido de la depresión, la angustia, la ansiedad, muchas veces el futurizarse, el no poder encontrar una tranquilidad, una paz, una serenidad, porque siempre estaba sumergido en este mundo, ¿no? de problemas y conflictos, no solo con la familia, no solo con las personas dentro del trabajo, sino había un conflicto interno, un conflicto que se luchaba entre el un lado te decía que esas cosas no son correctas y el otro te decía que no importa lo que hagas con tal que estés bien. Entonces acá fui encontrando esa paz con esa humildad que fui descubriendo, fui encontrando ya esa tranquilidad, lo que nos habla aquí, ¿no? Esa paz espiritual. Y eso me dio una serenidad y una forma diferente de poder enfrentar las cosas y de poder llevar ya y tratar de que, mejor dicho, que se encaminen para que se vaya tranquilizando todos aquellos conflictos dentro y fuera de uno. Hay una pregunta muy interesante que nos lleva ya a una de las partes más profundas de este paso y diría yo del programa en sí. ¿Cuál es el significado de yo no soy nada, el Padre dispone? Hay un párrafo muy bonito en nuestra literatura que nos dice, muchos de los que nos habíamos considerado religiosos, nos dimos repentina cuenta de lo limitada que era esta actitud. Al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. Pero ahora las palabras, por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras, empezaban a cobrar un significado muy prometedor. ¿Qué es en nuestra vida como alcohólicos anónimos ahora esto de por mí mismo nada soy y ese poder superior es quien hace las obras?
O sea, sí para mí fue complejo el entender, o sea, el tener una idea de quién era ese poder superior. Sí, fue un proceso por lo menos de unos 2 años y medio para yo hacer una idea, o mejor dicho, tener una idea de lo que era un poder superior. Pero cuando yo fui ya completando esa idea, fui encontrando de que hay una fuerza espiritual más grande que la voluntad humana. La verdad, el trabajar, acá nos hablan de buena voluntad, pero la voluntad humana que a través de la historia se ha ido encontrando muchos aspectos donde se ve gente que de pronto está en alto riesgo y a través de su voluntad ha tratado de salir de todos esos escollos y hay otros que han salido. Pero en el enfermo alcohólico, lamentablemente, esa voluntad humana se destruyó, no sirve para nada. Entonces hay que encontrar una fuerza superior al ser humano, ¿no es cierto? Y esa fuerza es lo que te va a ayudar a que tú puedas por lo menos empezar por un periodo de abstinencia y luego ir encontrando ese camino espiritual del que nos habla. Entonces ahí fui entendiendo cuál era el orden que yo debía seguir y te menciona, ¿no? Porque cuando nos dice que nosotros no hemos estado solo mental y físicamente enfermos, sino espiritualmente. Entonces, cuando encuentras la respuesta o cuando empiezas a sanar espiritualmente, sanas tu parte mental y eso te ayuda a que tú vayas cambiando todo este tipo de acciones. Entonces, vas entendiendo que Él es el que maneja las cosas dentro de, no solo de tu vida, o sea, Él es el hacedor, Él es el que maneja todo lo que es el universo entero. Y ahí fui comprendiendo que Él era mi padre, ¿no? O sea, así lo catalogo yo, y que sin Él no existe. Sea, él es algo que me gustó, yo escuchaba mucho cuando decía, él es el giroscopio de mi vida, es decir, que él está en el centro y en torno a él giran todas las cosas, pero si él se sale de balance, mejor dicho, si yo no tomo en cuenta esa parte de mi poder superior, nada en mi vida va a funcionar. Entonces, por eso para mí esta frase que dice, por mismo nada soy, el Padre hace las obras, entonces él es el que ahora, el que está en mi vida y él es el que está manejando, ¿no? Hay situaciones en donde a veces uno no quiere soltar, pero si tú no empiezas a trabajar en esa parte de control, me va a ser complicado, pero eso fui entendido yo de que tengo que dejar que él trabaje y él haga su voluntad y no la mía. Muchas gracias, Freddy. Es así como este paso, recordemos, les decía, desde mi perspectiva, me parece muy profundo porque habla mucho de ese poder superior. Habla mucho de que Él lo es todo y yo no soy nada. Me recuerda mucho, Freddy, a las personas que nos ven y nos escuchan, algo que está en nuestro texto básico, que si nosotros nos recuperamos espiritualmente, nos vamos a recuperar física y mentalmente. Es lo importante de nuestro programa. Por eso nos dice que hay que anteponer la espiritual a la parte material. Y vamos a ir finalizando este apasionante paso, ¿no? Que es muy interesante como el resto de nuestro programa. Nos dice, ¿qué miramos y escuchamos en Alcohólicos Anónimos? En nuestro párrafo de la literatura nos dice, entonces en Alcohólicos Anónimos miramos alrededor nuestro y escuchamos y por todas partes veíamos los fracasos y los sufrimientos transformados por la humildad en bienes inapreciables. Oíamos contar historia tras historia de cómo la humildad había sacado fuerza de la debilidad. En todo caso, el sufrimiento había sido el precio de entrada a una nueva vida. Los Alcohólicos Anónimos, quienes están esta noche compartiendo esta tarde, este día con ustedes, en cualquier grupo, tenemos esa facultad que es un regalo de ese poder superior, de haber tenido la humillación para que por medio de eso podamos tener un poquito de humildad y pedir ayuda. Pero eso fue lo que miramos. Freddy, no sé las experiencias que nos puedes contar el día de hoy. Yo, a veces uno no se puede dar cuenta de lo que yo mismo he hecho, cómo fue mi ingreso a la comunidad, pero veo como muchos compañeros llegan desesperados y tienen ese grado de humildad de decir, sí, soy alcohólico. Muchas veces en las tribunas vemos llorar a compañeras y a compañeros, derrotándose porque es difícil. Y de pronto, después de esa humillación, después de esa derrota, tener la humildad para pedir ayuda no es nada sencillo.
pero eso ocurre en Alcohólicos Anónimos. Bueno, sí, uno, desde que vas ingresando por la puerta de un grupo y vas y llegas a conocer lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, vas a encontrar un sinnúmero de historias, no historias, mejor dicho, son experiencias que cada uno ha tenido durante su vida por la enfermedad del alcoholismo. Hemos visto compañeros, compañeras que lamentablemente se lo ha perdido todo. Igual yo también llegué así, yo llegué muy derrotado, muy acabado, pero la paz y tranquilidad que tú encuentras, el abrazo fraterno que tú recibes en una reunión, te extienden esa mano solidaria dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, eso te da la oportunidad de entender de que la humildad no solo la puedes encontrar a través de este sufrimiento, de ese intenso sufrir, valga la redundancia, no, no era la única forma de alcanzarlo, sino que teníamos que encontrar a esta humildad como algo que realmente quería. Entonces, de ese punto a mí me dio la oportunidad de que empiece a entender y a trabajar estos cambios de lo que estábamos mencionando y que no era la humildad, no era algo que yo debía tener, sino que realmente yo quería tener ese grado de humildad para poder hacer los cambios. Y la verdad sí, todas las experiencias que aquí se comparten, todas esas vivencias te ayudan mucho a poder identificarte y vas encontrando ese punto o vas encontrando tu verdadero tamaño, como nos dice, y eso da pie para que puedas empezar un proceso de recuperación. Nos dice nuestra literatura, al prepararnos para dar el séptimo paso, puede que valga la pena volver a preguntarnos cuáles son nuestros objetivos más profundos. A cada uno de nosotros les gustaría vivir en paz consigo mismo y con sus semejantes. Nos gustaría que nos diera la seguridad de que la gracia de Dios puede hacer por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Hemos observado de que los defectos de carácter que se originan en deseos indignos y miopes son los obstáculos que bloquean nuestro camino hacia estos objetivos. Para ir terminando con este lindo paso, que es el séptimo paso del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es la diferencia entre una exigencia y una petición? Freddy, le comento que en anteriores pasos, en el segundo y el tercero, nos hace también esta disociación, ¿no? La diferencia entre creer y exigir. Que creer no quiere decir que yo le exija tal vez ese poder superior. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre exigir y hacer una petición? Bueno, la exigencia tiene que ver mucho en lo que yo quiero y está centrado justo solamente en eso. Y cuando yo no consigo o cuando a mí no se me da lo que yo quiero, ¿no es cierto? Entro en ese estado de constante perturbación y frustración. Entonces, va a ser imposible que mientras yo siga exigiendo encuentre una paz hasta que yo no encuentre una manera de poder reducir esa exigencias. Entonces, la petición es algo que yo hago internamente y algo que manifiesto, ¿no es cierto? Y esa petición puede ser para cualquier persona, no solo para mí, mejor dicho, está más encaminada esa petición en relación a las personas que están a mi lado o que están conmigo. Entonces, ese cambio de actitud hace que si las cosas salen o si las cosas del poder superior se encarga de otorgarnos, ¿no es cierto? No me va a causar esa intranquilidad. Es cuando uno, por ejemplo, muchas veces al otro día de lo del consumo, de lo que estaba, de la enfermedad del alcoholismo, al otro día uno se despertaba sin dinero y la exigencia no era una petición, era una exigencia de decir, necesito dinero. O sea, esa era la exigencia y cuando no se te daba o cuando no se te otorgaba venía todo esa frustración y esa desesperación, esa intranquilidad. Entonces, la petición que tú haces acá no es el medio de que pidas dinero, sino la petición de que tus necesidades puedan ser cumplidas o satisfechas. Pero, ¿cómo las vas a hacer? ¿No es cierto? De acuerdo a lo que tú acciones. O sea, algo que te dicen, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma. Entonces, muchas veces yo quería que las cosas se me den por arte de magia, pero no porque uno las consigue o porque uno está predispuesto a realizarlas. Sí, así es. Muchas gracias, Freddy. Para ir terminando, realmente el,
en los pasos anteriores, cuando hablamos acerca del poder superior, nos dice justamente eso, que nuestro objetivo debería ser no pedirle que nos dé algo, sino que nos deje conocer su voluntad, para ajustarnos a su voluntad, no decirle justamente lo que comentaba nuestro compañero, no decirle quiero esto, te exijo esto, sino déjame conocer cuál es tu voluntad. Y más adelante, en otro paso, también nos habla acerca de cómo conseguir esa fortaleza. Finalmente, nos dice que en el séptimo paso efectuamos el cambio de actitud que nos permite, guiados por la humildad, salir de nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. ¿Qué significa esto? Freddy, le cuento a las personas que nos escuchan, nos ven, lo que siempre sé pensar, ¿no? Me imagino que casi todos nosotros, tal vez la mayoría, yo personalmente llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos para recuperarme yo. Y resulta que ahora, lo digo así un poco de manera como anecdótica, ahora el programa me invita a salir de mí mismo. Es decir, el programa no es solamente para mí, que se quede en mí y ya, se acabó. Es todo lo contrario. Empiezo a recuperarme y a medida que yo estoy mejor, esto no me lo puedo dejar. ¿Qué significa, Freddy, para los alcohólicos anónimos salir hacia otras personas y hacia Dios? Bueno, la verdad hablamos mucho aquí de ese egocentrismo y eso es lo que en mi vida, siempre, en la gran parte de mi vida la mantuvo ahí centrada, ¿no? Es decir, concentrada en satisfacer mis necesidades sin importar ninguna persona, incluso muchas veces inclusive ni mi propia familia. Cuando uno empieza a trabajar el programa acá en Alcohólicos Anónimos, empiezas, dice, a salir de lo que tú estás centrado, porque empiezas a entender que esas relaciones que tú las distorsionaste o que las dañaste, puedes ahora tener una nueva perspectiva, ¿no es cierto?, con tu sanidad mental. En el segundo paso nos habla de sano juicio, y entonces puedes tener una nueva relación con el resto de personas. Y eso hace que nosotros ahora nos preocupemos, ¿sí?, por el resto de personas, es decir, inclusive por la parte de lo que es la familia. Creo que ha sido ese un punto importante, el poder entender para otros, ¿no es cierto? Y algo que también yo comprendí acá es que el servicio que uno realiza dentro de Alcohólicos Anónimos, justamente ese es el llamado que nosotros tuvimos a través de nuestro poder superior. Es decir, que el medio, que la enfermedad fue un llamado, fue un encaminamiento de cada uno de los alcohólicos para ligar acá, ¿no es cierto?, para poder dar un testimonio de lo que es el poder superior. Y también ahora nosotros tener esa oportunidad y facilidad de transmitir el mensaje, de comunicar que sí hay una solución al problema del alcoholismo. Entonces creo que nosotros, y me gusta mucho en una parte del texto básico cuando dice que nosotros, los enfermos alcohólicos, somos las manos de ese poder superior, no porque Él no pueda, sino para demostrar la grandeza que Él es, y por la gracia de Él es la que la mayoría de nosotros estamos acá empezando este proceso de recuperación. Gracias, Freddy, y a todas las personas que en este podcast nos han escuchado en el séptimo paso. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Freddy, ¿algún mensaje para despedirnos, por favor? Sí, bueno, agradecerles a ustedes, compañeros, que son los que propiciaron esta idea de poder transmitir el mensaje. Bueno, y eso es lo que nos pide a nosotros esencialmente la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el comunicar que decía que sí hay una solución al problema del alcoholismo, y nosotros encontramos acá en Alcohólicos Anónimos, muchos hemos encontrado, hombres y mujeres, esa solución a la enfermedad, a la terrible enfermedad, y sí, comunicar que sí se puede cada 24 horas nosotros de poder salir de la terrible enfermedad. Saludos a todos, felices 24 horas.